Y ahora necesito el momento cumbre. 8 o 10 voluntarios que quieran salir aquí para hacer una pequeña demostración. Esto es el momento cumbre, pues normalmente no se me levanta casi nadie, entonces yo ya se me suele hacer. Venga, 8 personas, por favor. O 10. Un número. Vamos. Vamos. No va a pasar nada, ¿eh? Nos movemos. Venga. Vamos a hacer una cosa sencilla. Para demostración de ellos y para experiencia vuestra. Vale. Esto es una prueba en la que vosotros os tenéis que aislar de que ellos existen, ¿vale? Son vosotros, que en este momento sois los importantes. Y os voy a poner de espacio físico lo que marcan las mesas y digamos las sillas, etc. O sea, tenéis este área, ¿vale? Y yo os voy a decir que vosotros sois un equipo, que ese es vuestro espacio, y que cada uno busquéis el espacio donde estéis más cómodos, donde uno no os podéis apoyar en una mesa ni sentar en la silla, digamos, tendríais que estar de pie. Pero eso sí, podéis buscar el espacio de construir para allá, para acá. Poneros o moveros por la sala de este espacio de tal manera que encontréis la mejor posición que tengáis cada uno. No hay más. No, y movernos todo hasta que veáis que está la mejor posición. Los demás observar porque luego haré unas preguntas sencillas, ¿vale? Para demostrar esto que os acabo de contar. Y vosotros aislaros, o podéis mover según queráis, hasta que estéis lo más cómodos posible. Que no estéis cómodos, os volvéis a mover. La del bafle, tienes de tope la línea. Es que si no, no podríamos ir hasta acá, lo sé, pero es que la vida también es así, te pone topes en los que te puedes mover. Si no estáis a gusto, os movéis. Os voy a hacer una pregunta a los demás de la sala. ¿Creéis que en algún momento van a estar todos completamente quietos? No es posible. No es que somos todos los seres humanos así. Cada movimiento de uno le afecta al otro, con lo cual yo ya no estoy cómodo, entonces me muevo, ya no yo moverme le afecta al otro. Y esto así estaríamos, de verdad, toda la tarde. ¿Vale? Y esto es un sistema. Pero ahora voy a hacer un ejemplo de lo que he puesto que hay. Yo te puedo coger a ti. No vas a tener que hacer nada, solo colocar. Vale, ahora yo digo que este sistema, el objetivo a alcanzar es este. Y cada uno de vosotros podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Tú no tienes nada más que estar aquí. No podéis hablar entre vosotros, podéis hacer pero no hablar. Nosotros no estamos. Vosotros hacéis lo que queráis. Fijaros cada uno más o menos la colocación de ellos. Más o menos, no hace falta exacto. Como no tengo mucho tiempo, aceleraré el ejercicio. Ahora, porque yo quiero el objetivo, lo cambio de posición solo. A grosso modo, ¿se colocan todos en la misma posición? No. ¿Veis lo que os he contado? Que cuando el objetivo cambia, el sistema cambia. Y además voy a hacer una pregunta para que veáis una cosa. Del 1 al 10 cada uno, en el grado de bienestar, ¿qué número dirías que tienes? Ahora de bienestar. 9. 8. 6. Cada uno tiene un bienestar diferente. Esto es lo que cada uno soporta, una tensión. La tensión de estar en ese sitio porque le conviene o no lo que recibe del sistema. ¿Vale? De ahí que a ojos vista de alguien externo dices eso de no sé cómo se trabaja con el espíritu. ¿Vale? O no sé cómo aquella persona se relaciona con otra.
Y es que lo que a cada uno digamos, recibe del otro lado o de la otra persona es bueno para uno, o está uno dispuesto a pagar. Por eso cuando hacemos la comparación entre dos no nos funciona. No os quiero contar si encima cambio este objetivo y ahora pongo otro. El sistema daría la vuelta. Y voy a ver, para que veáis que es así, lo voy a hacer. Este es el nuevo objetivo del sistema. Gracias. Y observar la colocación de los demás. Y ahora pregunto, del 1 al 10, ¿cómo estás? 7, 8. ¿Vale? Unos sí y otros no. Cada uno intercambia de una manera. Esto es una imagen, digamos, una forma práctica de ver. Gracias a todos. Vale, lo quiero mostrar con seres y con personas que no se conocen entre ellos, que no saben del ejercicio, pero que tienen una cosa que son seres humanos y que necesitan del intercambio.